Muy bien, quiero que vayan por favor a Jueces capítulo 2, versículo 6 al 14. Después de tiempos estamos tocando un libro del Antiguo Testamento, pero al final el tema es el mismo. Continuamos, ¿sí? Continuamos viendo lo que el Señor nos ha dejado en su palabra respecto ahora a nuestros hijos, ¿no? A la responsabilidad que tenemos de seguir enseñándoles su palabra, ¿no? Su palabra, que es fundamental, es vital. Una persona que conoce la palabra de Dios va a ser una persona con el corazón mucho más gozoso y feliz, ¿no es así? Cierra tus oídos, cierra tu mente a su palabra, cierra tu mente a estar meditando en su palabra, y entonces, hermanos, el pecado está ahí a la puerta y vamos a irle con todo, como un auto sin freno, ¿no? Como un auto sin freno. ¿Ha visto usted esos camiones o buses que están en plena bajada y se les van los frenos? Difícil de detener. En el Perú creo que no hay, pero en Estados Unidos tienen rampa de frenaje, ¿no? Pero los conductores tienen temor de meterse a esa rampa de frenaje, porque una vez que entran, sí, los va a frenar, porque son esas piedras como la que hay en su casa de David, ¿no? Pero el camión frena, pues, se hunde y frena y no hay ningún accidente. Pero luego sacar el carro de ahí, el Estado te cobra una barbaridad, y entonces algunos dicen, prefiero arriesgarme a maniobrar, ¿no? Pero a veces nosotros, no es que a veces, cuando nosotros descuidamos su palabra y la descuidamos de nuestros hijos, ellos van a andar de esa manera, van a andar en medio de un camino, en medio de una pista que desciende, y entonces sin freno. Y lo que va a ocurrir es que se van a estrellar. Y es necesario enseñarles, poder recordar los principios bíblicos para que eso no pueda ocurrir. Al menos de nuestra parte hagamos todo lo posible. Y ya si ellos se estrellan a pesar de ello, hermano, solo porque no pisan el freno, no saben maniobrar con la palabra de Dios en sus corazones, en la vida, ya es, al final de cuentas, hemos hecho todo lo posible, pero tenemos que ser responsables en instruirles, ¿sí? Vayamos por favor a Jueces capítulo 2, versículos 6 al 14. Damos la bienvenida a Freddy, ha llegado de viaje, no se le ve desde ¿cuánto tiempo? Está desaparecido, Freddy, ¿qué ha pasado? Desaparecidos, los de creacionismo están desaparecidos, hermano, no sabemos nada de ellos. ¿Están vivos? ¿Están respirando? ¿Qué les pasa? Digan yuju si quieren. Muy bien. ¿Lo tienen? Jueces 2, capítulo 2, versículos 6 al 14. ¿Lo tienen? Dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerlo. Está hablando de la muerte ya de Josué, ¿no? Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo delante o ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores,
a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Miren, hermanos, quiero que vean una realidad aquí en la iglesia, y que esa realidad de la iglesia ustedes también la pudieran observar para con sus hijos. Es cierto, el 2018 se cambió el nombre de la iglesia. Antes nosotros no nos llamábamos Iglesia de Hijos Amados, el Reino de Dios, y ahora nos llamamos Iglesia Bíblica, Gracia y Verdad. Pero básicamente, doctrinalmente hemos cambiado desde hace mucho tiempo, y consideramos, a pesar de muchas luchas, dificultades que toda la iglesia ha pasado, aflicciones que la iglesia ha pasado, consideramos que doctrinalmente la iglesia tiene un norte fijo, un norte muy bien definido. Se puede ver incluso en ustedes mismos al momento de conversar, y cómo es que ustedes pueden dar razón de la fe que el Señor nos ha dado. O sea, pueden defender su fe, no para pelear, sino defender en el sentido de que entienden de qué se trata la vida espiritual, entienden el Evangelio, entienden las Escrituras, al menos ahora aún mucho más de lo que tal vez antes lo entendíamos, por cada negligencia de cada uno de nosotros, por nuestra negligencia, dejando de lado las personas que estaban de repente encima nuestro, dejando de lado a Maldonado, no, culpable Maldonado, no, cada uno de nosotros por nuestra concupiscencia, porque nos gustaban que nos rasquen el oído, hemos estado en un camino completamente diferente al que ahora estamos. Pero vean ustedes, esta generación, la generación de la Iglesia Bíblica, Gracia y Verdad, que miren, el 2018 ahora, ¿cuántos años vamos a cumplir? Son 6 años de que la iglesia ha cambiado ya de nombre. Pero esta generación que conoce las Escrituras, que está deseoso de honrar al Señor a través de guardar la palabra de Dios, tiene un peligro muy serio, que pudiera ocurrir, hermanos, que Mercy o Anita o el último nacido, Paulo, ¿no? Los chiquitines que están por ahí, Allison, Samara, bueno, y los más chiquititos, ¿no? Adriel, Arale, ¿quién más? Su bebé de Jimmy, ¿no? Todos, Keren, Cristi. Pudiera ocurrir que ellos no reciban la palabra de Dios como todos ustedes lo están recibiendo. Hay esa posibilidad. ¿Por qué les digo esto? No tiene nada que ver conmigo, ¿eh? Tiene que ver solo con una realidad que lastimosamente el ser humano es fácil de volver a repetir. Es fácil de volver a repetir. En el texto que nosotros tenemos, encontramos, en ese contexto, encontramos que Josué, después que murió Moisés, se levanta Josué el conquistador, y Josué toma la batuta del pueblo de Israel y lleva al pueblo de Israel a conquistar Canaán. Las tribus se reparten en toda Canaán, se distribuyen las 12 tribus, los levitas están ahí sirviendo como una especie de tribu especial, en total como 13 tribus, pero bueno, 12 tribus dispersadas en familias, y los levitas, que es como una especie de una tribu especial, pero dedicado más al tema del sacerdocio, del servicio, ¿no? De la administración, ahí en el templo o en el tabernáculo al Señor. Pero este pueblo, después que muere Moisés, es liderado por Josué y entran a la tierra prometida y conquistan, y con el liderazgo de Josué les impartió, llevó al pueblo a que los sacerdotes puedan instruir bien al pueblo en la palabra de Dios.
Eso es lo que está ocurriendo. Pero llega un momento en donde Josué no es eterno. Josué muere a los 110 años. Dice el versículo 8, muere el hijo, Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, si muere de 110 años. Y lo sepultaron. Y ahora, una vez que fue sepultado, todavía quedaron algunos que estuvieron con Josué y que estuvieron escuchando, que estuvieron temerosos, siguiendo el ejemplo, el liderazgo de Josué. Y dice el texto, y toda aquella generación, versículo 10, también fue reunida a sus padres. Es decir, los que estuvieron bajo el liderazgo de Josué también murieron. Y se levantó después de ellos otra generación, y esto es lo penoso, que no conocía a Jehová. La pregunta, ¿cómo puede levantarse una generación que no conoce a Jehová si esa generación estaba cuidada por una generación encima que sí conocía a Dios? ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Es posible eso? Lastimosamente, sí. Ahora yo le pregunto, ¿es posible que esta iglesia de acá a unos años, unas décadas, termine al final bailando halal de nuevo? ¿Qué creo? Ya ha comenzado un sábado, escuché ahí en el boli. Es un cumpleaños también. Saquemos al hereje, hermano. Obviamente la confesión de fe va a ayudar mucho, pero hermanos, en el pasado, todas las iglesias que usted vea ahorita en estos tiempos, tenían confesión de fe en el pasado. Bueno, no digo que todas, pero los cristianos en el pasado tenían confesión de fe. Los bautistas tenían confesión de fe. Y conforme emigraron, se fueron a Estados Unidos, por ejemplo, y comenzaron a encontrar una cultura un tanto diferente, cogieron la confesión de fe y comenzaron a adaptarla y modificarla. Y aun en el caso de John MacArthur, él no tiene la confesión de 1689. Él es una un poco más modificada, una más sencilla, una más simple. Y entonces ahí vemos comienzan las desviaciones, aunque amamos a John MacArthur, hermanos, por favor, no lo vaya a vetar usted. Ahí, siga, si usted tiene su tiempo ahí, estudiándole, comprar sus libros, hermoso, ¿no? Excepto escatología. Hermoso, hermanos. Pero así ocurrió, pues. Las iglesias comenzaron a olvidarse y su declaración de fe la hicieron cada vez más reducida para ser más inclusivo, de esa nueva palabrita en estos tiempos, ¿no? La inclusión, para aceptar a todo el mundo, ¿no? No tenían por qué cambiar la confesión, no tenían por qué debilitarse en el sistema doctrinal para hacer eso. Pero hermanos, ¿es posible que nosotros volvamos de acá cuando estemos viejos y no podamos hacer nada? Estar viendo de repente a Cristi bailando halal, ahí revolcándose en el piso. Lastimosamente es posible. Por más que su papá pueda ser muy temeroso y su mamá también. Es muy posible. ¿Por qué? Porque aquí encontramos que en Josué muere él, muere esa generación, y se levanta una generación después de él que no conocía a Jehová. ¿Debido a qué? En que esa generación que muere no fue responsable de inculcarle a la generación que viene la verdadera palabra de Dios y el temor a Dios. Así que no pienses que por el hecho que estamos en una iglesia de sana doctrina y que nos jactamos de eso, algo que no debería ocurrir, ¿no? Esto no puede volverse a convertir en algo mucho peor todavía. Versículo 11. ¿Qué pasó cuando ya no conocieron? Cuando esta generación se levanta y no conoce a Dios. Versículo 11. Apostasía, pues. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Eso es lo que ocurrió con las iglesias. Después que la reforma protestante avanza, la iglesia se puso sólida, la erudición avanzó, el occidente trajo erudición al mundo al final. A pesar de que en el pasado ya pues con los árabes habían aportado bastante en matemáticas, los egipcios en muchas otras áreas del saber,
a pesar de eso, no había todo ese saber que tenían, no había explotado en un avance, por ejemplo, científico. Eso lo hizo el cristianismo, especialmente el protestantismo. Especialmente el protestantismo llegó a hacer eso. Y eso con la Reforma Protestante. Entonces la Reforma Protestante avanza y las iglesias que comienzan a formarse son sólidas, más sólidas, pero en el tiempo, lastimosamente, se debilitaron y comenzaron a formar denominaciones. Los bautistas, les cuento, no son denominaciones. Los bautistas no se consideran una denominación. Alianza Cristiana es una denominación. Asambleas de Dios es una denominación. Es más, hasta los mismos presbiterianos son una denominación. Los bautistas no consideramos nosotros que somos una denominación. ¿Por qué? No pertenecemos a ninguna. Los bautistas somos más congregacionalistas. Es decir, entendemos que cada iglesia debe ser gobernada por sus miembros que eligen autoridades bajo la autoridad de la palabra de Dios. Eso es el congregacionalismo. Pero hermanos, a pesar de que con ese corazón se comenzó y se avanzó en el tiempo, hemos llegado a ver que ahora hay grupos que salieron de bautistas, salieron de presbiterianos, salieron de iglesias más modernas, pero un tanto tradicionales todavía, como la IEP, y después un tanto como la Alianza, y después de ellos se comenzaron a distorsionar al punto que ahora vemos grupos completamente torcidos, heréticos. ¿Se puede volver esta iglesia a eso? Obviamente que sí. Así que lo que me gustaría ver hoy día es me gustaría preocuparme por esos chiquititos que están ahí revoloteando al fondo, a través de llevarles a ustedes a pensar que es la responsabilidad de ustedes que puedan pararse firme en las Escrituras y no solamente hacer eso, sino que también inculcar a sus hijos el temor a Dios. Estos pequeños no pueden hablar, pero el Señor se ha dejado en su palabra bien claro lo que ellos necesitan y lo ha dejado a través de enseñanzas para usted y para yo y para todos nosotros, para usted y para cada uno de nosotros. Ahora, se entiende que muchos no van a tener hijos, algunos no tienen hijos, algunos van a tener en el futuro, pero al final de cuentas, si usted es parte de la iglesia, usted es parte fundamental de ser esta generación que escucha las Escrituras y debe tener una visión correcta de Dios para luego enseñar esa visión correcta, incluso a los niños, así no sean suyos, así no sean sus hijos, aquí en la iglesia, enseñarles una visión correcta de quién es Dios. Transmitirles la revelación de nuestro Dios a esa próxima generación es fundamental, es vital, hermanos. Amén. En el caso de Jueces, vemos que murió, pues, ¿no? Pero a pesar de todas las conquistas que Josué les había llevado a tener y el temor que él había tenido después de su muerte, otros vienen, otros se levantan y aunque fueron enseñados por José, estos otros también mueren. ¿Se dan cuenta? Mientras vivieron, el pueblo de Israel tuvo temor de Dios. Dice el texto que sirvió Israel a Dios fervientemente, fielmente, porque el Señor estaba acompañando el caminar de Josué y el caminar de los que Josué había enseñado. Pero el versículo 7 dice, el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué, y todos los ancianos que sobrevivieron a Josué, ellos también, pero luego ellos murieron. ¿Se da cuenta? Mientras los que fueron enseñados están recordando la grandeza del Señor, el pueblo está por sobre encima de las otras naciones de Canaán. Eso es lo que está ocurriendo. Pero en el versículo 10 vemos que muere entonces Josué y ahora se levanta otra generación que no conocía a Israel, que no conocía al Señor ni tampoco conoció lo que Dios había hecho por Israel, por su pueblo. Y mira, eso es fácil. Eso es fácil que pudiera estar queriendo ocurrir acá. Si nuestros pequeñitos no son enseñados de lo que Dios ha hecho por nosotros en esta iglesia y cómo con su gracia nos ha visitado, ellos van a crecer sin ese contexto. No necesitan saberlo.
lo pudieran repetir en el futuro. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Lastimosamente, y el resultado de esta ignorancia, el versículo 11, hicieron lo malo, los hijos de Dios de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, se desviaron, se fueron, abandonaron a Jehová, el Dios nuestro, el Dios de ellos, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y el versículo 14 incluso describe ahora la respuesta de nuestro Dios a esa idolatría, producto de que ellos abandonaron a Dios. ¿Qué dice el versículo 14? Que la ira del Señor, ¿qué hizo? Vamos, ¿qué hizo? Hermanos, usen su Biblia. Usen su Biblia, síganme por favor con sus Biblias. No se acostumbren solamente a estar mirando, usen sus Biblias. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de saqueadores. Se encendió la ira del Señor sobre ellos y entonces otros pueblos vinieron y se levantaron contra ellos. ¿Sí o no? Estoy parafraseando. Miren ustedes la secuencia de lo que está ocurriendo. Pero en primer lugar, el pueblo de Dios estaba reverenciando a Dios, estaba sirviendo a Dios, al verdadero Dios de Israel. ¿Por qué? Porque Josué y la generación que estaba con Josué mantenían muy viva la memoria de los hechos poderosos de nuestro Dios para con el pueblo. Y el pueblo vivía agradecido al Señor por ello, por todo lo que Dios había hecho por ellos. Josué y la generación, Josué y los líderes sabían muy bien lo que Dios había hecho y lo recordaban constantemente, y entonces el pueblo estaba tranquilo, estaba feliz. En segundo lugar, lo que ocurre es que surge una nueva generación que por alguna razón no conocía a Dios ni la obra de Israel, ni la obra de Dios sobre Israel. Y en tercer lugar, esta generación nueva se levanta en contra de Dios, abandona a Dios, va a buscar una adoración, teniendo la adoración verdadera, se va a buscar una adoración falsa, se vuelve tras otros dioses, se vuelve a los Baales. Y por último, ¿qué es lo que hace Dios? Trae juicio. Juicio sobre ellos. Trae su ira sobre ellos. ¿Se dan cuenta? Esto es algo, hermanos, que puede ocurrir con nosotros. Puede ocurrir tranquilamente con nosotros. Y tal vez pueda decir, ¿qué me importa la iglesia? Yo de aquí me voy a España, de repente me voy a la India o qué sé yo. Me contratan de Inglaterra, me voy a Inglaterra, me caso con una gringa o con un gringo y un inglés y listo. ¿Qué me importa iglesia bíblica? ¿Verdad? Me voy por allá. El asunto es tus hijos, porque a donde tú vayas vas a llevar el conocimiento de Dios y el temor de Dios y se lo vas a impartir a tus hijos. Y si tú no lo haces como debe ser, tus hijos también crecerán sin conocer, como esta nueva generación no conocía a Dios. Así que quiero enfatizar en esta mañana en el testimonio bíblico que los padres deben tener. Es muy importante. No es, hermanos, solamente venir a la iglesia por venir. Es enseñarles la costumbre a nuestros hijos. Permítanme mencionar algunos nombres con mucho respeto, pero nosotros con Yadá, yo y Yoshua estábamos conversando el otro día y decíamos, qué hermoso es ver a Liz metida en todo, ¿eh? En todo. En cualquier cosa tú vas a ver a Liz metida en la iglesia. En cualquier cosa. Ya sea el boli, ya sea el cumpleaños, ya sea una limpieza, ya sea en una actividad, ahí está Liz metida. ¿Saben por qué les decía yo a ellos? Porque ella ha crecido, ese es su mundo. Ese es el mundo de muchos aquí, adolescentes en la iglesia. Ese es el mundo. Para ellos, a pesar de que el mundo, yo entiendo que el ataque para Liz y para todo adolescente y joven, el ataque del mundo es fuerte, ¿sí o no? Es grandísimo el ataque. Pero va a prevalecer el hecho de que ha crecido en este mundo cristiano, donde se sirve a Dios. Y eso va a anclar siempre el corazón a la iglesia. No hagas eso con tus hijos. No les enseñes a tus hijos eso. Enséñales que venir a la iglesia no es fundamental. Enséñales eso. Enséñales con el ejemplo.
de que la vida espiritual no es importante. Enséñales con el ejemplo y no vengas luego a estar llorando cuando tus hijos de adolescentes, de jóvenes, estén perdidos. Porque la responsabilidad es tuya, completamente tuya. Enséñale a tus hijos que no es importante venir a la iglesia y estar sentado al lado tuyo cantando al Señor, no jugando con su muñeco, con su muñeca. Si tú no les enseñas que ellos también son parte de la iglesia y cuando se viene a la iglesia se viene a adorar al Señor, no a estar en el momento de la adoración haciendo otra cosa, no vas a poder controlarlos de adolescentes y de jóvenes porque no les has enseñado la importancia de la reverencia al Señor. No va a ocurrir eso, hermanos. Yo tengo en mi mente bien claro esta imagen cuando fui en 2015 a República Dominicana, 2016 a República Dominicana. Y el pastor Salvador Gómez, su hijito, es, bueno, ahora ya pues del 2016 a ahorita, ¿cuánto? Son 8 años más. El muchacho debe estar ya, seguro, por entrando a la universidad o qué sé yo. Pero él tenía un hijito. Bueno, para ese tiempo tendría 5 años, seguro. 5 años, 4 años. Pastor Salvador Gómez, estábamos escuchando la predicación ahí de John MacArthur, ¿no? Estamos escuchando su predicación, sentados, y yo estaba sentado delante, él estaba sentado delante y yo estaba sentado detrás de él. Y el pastor Salvador Gómez tenía a su hijito, un varoncito, con su esposa. Y este varoncito estaba sentado con él también ahí. Mientras cantaban, él se levantaba y cantaba. Había canciones que él no sabía, pero estaba ahí. Porque quien estaba ministrando en ese momento era la Ivo, no era la Ibi, ni tampoco era la iglesia de Suge Michelén, era la Ivo. Está cantando ahí, intentando leer porque creo que ni sabía leer. Y luego, al momento de la prédica, su papá no le dijo, anda, ve y haz lo que te da la gana por afuera. No hizo eso. Su papá ni siquiera le dijo nada, se sentó al lado de su papá, porque ese rato no había pues escuela dominical, pues, es una conferencia. Se sentó al lado y el niñito se sentó con él a mirar la prédica. No entendía, yo decía, ¿estará entendiendo algo? Te aseguro que no. Pero sentadito, reverente, sin moverse, sin hacer su berrinche, sin hacer absolutamente nada, solo sentado y mirando. Calladito. Y su papá tomando apuntes. Era MacArthur, predicaba, pues hermano. Tomando apuntes ahí. Me quedó bien grabado eso, hermanos. ¿Se puede hacer eso con los hijos, hermanos? ¿O él es un superdotado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede hacer eso o no cuando los tienes desde chiquitito en tus manos? Desde que nacen, cuando los tienes en tus manos. ¿Se les puede enseñar que en la casa del Señor deben guardar reverencia? ¿Se puede o no? Claro que se puede. El testimonio de los padres, que el corazón de los padres esté bien enfocado en la reverencia al Señor es importante. La reverencia puede estar en tu corazón, pero ¿qué está pasando con los hijos? Con los hijos que tienes desde bebés en tus manos. ¿Les estás enseñando eso o sin querer les estás enseñando que tú eres quien tienes que guardar reverencia, pero ellos están justificados porque son niños? ¿Cuál es tu pensamiento? Recuerden el texto más importante del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6, capítulo 4, al versículo 9. ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? El mandamiento más importante que tenía el pueblo judío, el pueblo de Israel, ¿cuál era, hermanos? Oye Israel, Shema, Shema Israel, ¿no? Escucha, escucha Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y qué continuaba? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, decía, estaban escritas ahí, las tienes que enseñar a tus hijos, los tienes que meter a sus mentes de tus hijos. Se los tienes que enseñar y tiene que ser hecho con el ejemplo. Shema, Shema, oye, oye Israel, no significa solamente decirle a tus hijos, hey, ve a la iglesia, tienes que servir al Señor. Implica que tú mismo has entendido y tú mismo estás obrando con paciencia, con amor, con responsabilidad, de tal manera que ellos puedan decir, uy, sí, yo también quiero. Porque nosotros, si se dan cuenta, influenciamos a nuestros hijos de alguna u otra manera. A veces para mal,
¿no? Mi esposa un día decía, Joshua se está pareciendo a ti. Y yo digo, en algo bueno será, ¿no? Está siendo muy bromista. Muy bromista. Yo me puse a pensar, hubiera querido escuchar otra cosa. Muy bromista se está haciendo. Rapidito tiene una broma en su mente. Y mi esposa me dice, si tú no fueras pastor, Dios mío, de repente hubieras sido payaso. Y ahora te me dijo igual. Y ya me dice, tú te limitas porque eres pastor, me dice. Pero si se dan cuenta, podemos influenciar a nuestros hijos. Y generalmente, si no nos percatamos, estamos influenciando de manera equivocada. Estas palabras, dice la Shema, debían estar, que Él nos ha mandado, deben estar en nuestros corazones y luego repetirlas a nuestros hijos constantemente. Y ese repetirlos no es solamente una simple palabrería. La primera tarea que nosotros debemos tener o tenemos como padres en manos, después de amar a Dios, es almacenar la palabra de Dios en nuestros corazones y luego enseñársela a nuestros hijos. Eso tenemos que hacer. Guarda, dice en la Shema completa, ¿no? Guarda esa palabra todos los días de tu vida, y esto hazle saber a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, es una responsabilidad que no acaba solamente con tus hijos, es una responsabilidad que es pensada hasta para con los nietos. Porque generalmente a bisnietos casi ya no se conocen en esta generación, en estos tiempos, ¿no? Pero está enfocado especialmente para esos tiempos, casi el tiempo de vida, el promedio de vida no era tan alta como en estos tiempos. No, pastor, si Matusalén vivía tantos años, eso es mucho más atrás. Pero el promedio de vida de un israelita no era tanto. ¿Por qué cree usted que no se ve a José, el esposo de María, cuando Jesús está en su ministerio? Lo más probable es que José habría muerto, tal vez de 55, 60 años, ya estaba muerto José. Es una posibilidad, una respuesta a la ausencia de José en el ministerio de Jesús, siendo su padre, ¿no? Padre político. Entonces, ¿se dan cuenta? La responsabilidad, pero es de preocuparnos, de conocer la palabra de Dios y enseñarlo para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también continúen con ello. Y esto puede hacerse algo perpetuo si es que lo hacemos muy bien, ¿no? MacArthur decía que viene de una generación de 5 pastores. Qué hermoso, ¿no? Es decir, su papá era pastor, su abuelo era pastor, su bisabuelo es pastor, su tatarabuelo pastor, su trastarabuelo era pastor. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Personas que honran al Señor. Pero ¿en cuántos de nosotros, nuestros hijos, van a terminar sirviendo a Baales, hermanos? Preocupados en el cuerpo, ¿no? Preocupados si hay mucho cachete, mucho rollo, ¿no? En vez de estar llevándoles a pensar en cosas más fundamentales. Algo que siempre le decía en casa es, esta vida desde adolescente, desde que me casé, esta vida es tan difícil y dura y va a tener dificultades, muchas en el futuro, como para que ustedes estén preocupándose en su apariencia, porque si se preocupan en sus apariencias, a los problemas que ya vienen en la vida, le van a sumar ahora más problemas. Dios mío, ¿dónde va a terminar esa mente? ¿Dónde va a terminar ese corazón? Con inseguridad en vez de disfrutar de la seguridad. Una seguridad que debe estar anclada en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, hermanos. Suficiente, no necesito más. Necesito saber que Cristo derramó su vida, su sangre en la cruz y me perdonó mis pecados y ahora soy de Él y Él me ama y no necesito que alguien todavía me pueda ver con cojos para que me ame. O con cintura o con buena talla para que me amen. No, enseñémosle a nuestros hijos que lo fundamental
que el amor de Dios ya ha sido manifestado sobre nosotros y ahí debe estar nuestra seguridad. Estas palabras deben estar en tu corazón y las tienes que enseñar a tus hijos y a tus hijos. Es lo que el Señor enseña. Así que el diseño de nuestro Dios para la preservación de la revelación histórica, hermanos, de esa revelación histórica en nuestro Dios, el diseño es que se transmita de generación en generación, es decir, la familia, es decir, póngase énfasis en tus hijos. Dentro de nosotros, dentro de la comunidad de la IBGB, de Iglesia Bíblica, Gracia y Verdad, el vínculo principal entre lo que tú sabes, entre lo que esta generación sabe y lo que la próxima generación va a saber, el vínculo tiene que ver entre el Padre y el Hijo, entre nosotros como Padre y luego nuestros hijos, porque esos hijos, ¿qué le van a enseñar a los próximos hijos? El profeta Joel lo expresa más o menos de esta manera. Dice, cuéntenlo a sus hijos. Cuéntenlo a sus hijos y a sus hijas. A sus hijos de la otra generación. Cuéntenlo, cuenten las grandezas de nuestro Dios, dice en Joel capítulo 1. Cuéntenlo. Háganlo con diligencia. No te olvides de las cosas que Dios ha hecho. Cuéntaselos a tus hijos. Y no estamos hablando, Él me ha sanado. Aunque eso es parte que tal vez puedes decir. Pero cuéntale de la salvación que Él te ha regalado. Y cómo es que eso trae seguridad y paz en tu corazón. Porque hermanos, ¿acaso el sacrificio de Cristo no es suficiente de tal manera que tu corazón puede disfrutar paz? Es liberado de la angustia de este mundo. Si mis pecados son perdonados y sigues con el corazón infeliz por la vida que te ha tocado vivir, no, Él nos ha perdonado. La vida que tenemos, hermanos, es un paraíso comparado a lo que merecemos. Cuéntaselos a tus hijos, hazles saber eso a ellos, para que ellos no se aparten de su corazón. De su corazón no debe apartarse estas verdades. Ahora, cuando nosotros, eso es en el Antiguo Testamento, hay mucho ejemplo de cómo que los padres, los judíos, enseñaban fielmente la palabra de Dios a sus hijos. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, claro que no se habla mucho de padres a hijos, pero se ve muy claramente marcada, se ve la instrucción de los padres acerca de quién es Dios y que deben enseñárselo también a sus hijos. Usted lo sabe. Por ejemplo, Jesús reprende en Mateo capítulo 19, versículo 14. Él reprende a sus discípulos cuando intentaron despedir a los niños que se le estaba acercando, ¿no? ¿Qué es lo que Él hace? Él lo que hace más bien es los bendice, los recibe, y cuando Cristo hace eso, está elogiando a los padres por su preocupación, ¿no? Que vengan, no los dejen, no los impidan más bien a que vengan, dejen que vengan. Y una de las lecciones de este texto no es necesariamente que todos los niños son salvos. Una de las lecciones principales que tenemos de este texto es que los padres deben traer a sus hijos a Jesús. Deben traer al conocimiento de Cristo quién es. Deben los padres enseñar que Cristo es alguien que los recibe con brazos abiertos. Y el camino para venir a Cristo es a través de su palabra. Den a conocer a sus hijos la palabra de Dios. Enséñales la palabra de Dios. Muéstrales la importancia de la palabra de Dios en todo lo que hagan. Muéstrenles ello. Ahora, cuando el apóstol Pablo luego, estamos en Mateo 19:14, hermanita. Mateo 19:14. Ahora, cuando avanzamos en el tiempo, en la época ya apostólica, cuando Cristo no está, el apóstol Pablo, bueno, está con su Espíritu Santo, pero había ascendido al Padre. El apóstol Pablo instruye incluso a los hijos de cómo debe relacionarse entre sí en el hogar. ¿No es así? En Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4, en Colosenses 3:20, versículo 21. Prácticamente el apóstol Pablo está diciendo y está repitiendo lo mismo. Hijos, obedezcan a vuestros padres. Padres, críen a vuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor que veíamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Críen a sus hijos en eso.
Esa es la manera en la que se debe vivir. En la casa, creyendo que hay un Dios a quien debemos nosotros responder. Y ellos deben crecer admirando a ese Dios maravilloso. Pero ¿cómo ocurre eso cuando los padres no están temiendo a Dios y no están queriendo cumplir eso? Hermanos, obviamente el deseo de nuestro Dios es que tu familia sea preservada. Obviamente que lo es. Y los padres son fundamentales para que esa familia sea preservada en el temor a Dios. Deben conocer las Escrituras. Miren, en este punto del creacionismo, la gran mayoría no había escuchado mucho acerca de las tantas posturas que hay de creacionismo. Primera vez se habían topado con esto. No solamente habían visto Génesis de manera como siempre se enseñó en la escuela dominical, en las iglesias y todo ello, y no habían visto que había un mundo a donde entrar, y hermoso mundo, ¿no es así? Ahora, ellos están aprendiendo estas cosas, y si son responsables, van a aprender para que con humildad le enseñen a sus hijos el gran Dios que nosotros tenemos. ¿Ve? No va a ser un conocimiento que quede. He visto en algún momento la foto, a mí me gusta cuando veo a un padre con su hijo viajando en carro, David. Yo le veo con su hijo ahí publicado, ¿no? En los caminos, negocios del padre, creo que dijo una publicación. Le faltaba versículo nomás. Y ahí David sentado al lado, ¿no? Sentado al lado suyo, ¿no? Hermoso, muy bonito, muy bonito esa imagen, ¿no? Muy bonito, pero la instrucción del Señor, la instrucción del temor a nuestros hijos, hermanos, es fundamental. Nosotros como padres tenemos que inculcarle a nuestros hijos el temor a nuestro Dios. Mientras andemos, mientras caminemos, mientras estamos viajando, que ellos aprendan. Hay un Dios a quien debemos adorar. Y es un Dios que es digno de que lo hagamos. Amén. La voluntad de Dios, hermanos, es que tu familia sea preservada. Pero tus hijos también tendrán familia. Así que lo que les enseñas a tus hijos, eso va a trascender en el tiempo. Enséñales bien la palabra de Dios. Enséñales a temer al Señor. Enséñales a guardar reverencia en la iglesia. Enséñales a ser obedientes. Y enséñalos desde chiquitito. De grande no vas a poder hacer eso. Siempre es necesario volver a recordar. Miren, no soy profeta, pero déjame decirte lo siguiente. Si eres de las personas, de los hermanos, que constantemente le da el celular a sus hijitos, esa es la nueva droga en estos tiempos, la droga legal. El celular lo que produce es que los niños se dopan. Saben un poquito de biología, entienden, o fisiología, entiende que cualquier cosa que a una persona lo lleva a un estado de relajación, lo que está ocurriendo dentro fisiológicamente es que se están dopando. Están liberando dopamina, ¿no? Se están dopando. Pero ¿qué es aquello que segrega el cerebro cuando se drogan? Vamos. ¿Qué es aquello que el cerebro se segrega cuando consumen cocaína, marihuana? ¿Qué es lo que segrega el cerebro? Los neurotransmisores, ahí, en esa unión sináptica entre las neuronas. ¿Qué es lo que segrega? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué segrega el cerebro cuando una persona consume droga? Vamos. Nadie lo sabe, yo sé que lo saben. ¿Qué segrega? Eso, dopamina. Cuando los que consumen droga, cuando una persona consume droga, segregas dopamina. Y justamente ese estado de la dopamina te lleva a un estado de satisfacción, que se hace un vicio. Y por eso el que está consumiendo droga va a volver a consumir droga, porque quiere estar en ese estado de relajación, dopado. Y se hacen adictos a la droga. ¿Qué es lo que ocurre con las personas
que les gusta hacer apuestas deportivas o ir a los tragamonedas. ¿Qué ocurre en su cerebro? Te cuento. Ahí te pregunto. ¿Qué están liberando en su cerebro? Dopamina. Por eso es que a ellos no les importa nada, sacan préstamos y se van a la bancarrota porque van por jalar la palanquita o presionar el botón, están sintiendo una especie de placer y ese placer es mezclado con ansiedades y todo eso, pero están cayendo en vicios y van a regresar a eso porque el estado de dopado en el que se encuentran les lleva a una relajación y es adictivo. Buscan una vez más eso. Las apuestas deportivas hacen eso. Eso se llama la ludopatía, ¿no? La marihuana, la bulimia, ¿qué hace? Lo mismo. Te crea un estado en donde cuando después de vomitar te sientes un tanto relajado de toda la ansiedad y la frustración y la culpabilidad por haber comido mucho y otra vez vuelven y se hace un vicio, hermanos. Eso es cuando están grandes, ¿ah? Eso les ha pasado a nuestra generación, en el pasado ha vivido con eso. Pero ¿saben? Algo que nunca había ocurrido es que las personas los niños caigan en drogadicción. Eso es algo que casi no había ocurrido, salvo en los niños en la calle con su terocal. Pero niños de 2 años, de 1 año, dopados, eso no hemos tenido en toda la historia. Pero eso está comenzando a ocurrir en estos tiempos, en esta generación. Porque ¿sabes qué ocurre cuando el niñito está con el celular? Entra en un estado de relajación, donde su cerebro, científicamente comprobado, está produciendo y liberando dopamina. Es decir, se está drogando el niño. Quítale la droga a un adulto. ¿Qué va a hacer? Hay un periodo de abstinencia. Y en ese periodo de abstinencia, la bronca, la ira, la furia puede incluso hasta matar personas. Una rabia terrible. Quítale la ludopatía, ya sabes que no me vas a ir y le quitas todo el dinero y a ver qué va a hacer aquel que está todo ludópata. Quítale la cerveza a aquel que era esa persona que también ha estado por mucho tiempo en el alcohol. Quítale. ¿Qué va a ocurrir? Furia y frustración, rabia. Ahora te pregunto, quítale el celular a tu hijo y pregúntate cómo está reaccionando. Fíjate, observa cómo está reaccionando. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Ahora, eso ha comenzado a hacerlo desde chiquitito. En vez de enseñarle la palabra de Dios, el temor a Dios, usar la palabra de Dios sabiamente para que puedas corregir a tus hijos, ellos han comenzado a, entre comillas, disfrutar de ser dopados. De tal manera que cuando usan esto se sientan relajados y cuando no lo tienen ansiosos comienzan a gritar, comienzan a llorar y los padres, ay, para que no esté llorando, ya toma. Increíblemente niñitos chiquititos saben hacer esto. Yo te cuento que ni mi esposa sabe usar bien el celular, pero hay muchos niños que sí. Están llevando a sus hijos a la drogadicción desde temprana edad. Y ellos se han acostumbrado a recibirlo, a tenerlo. Yo te pregunto, cuando tenga 10, 12, 13, 15 años y ahora les den droga, ¿van a saber controlar la ansiedad? ¿Van a saber ellos decir no? ¿O se han acostumbrado a obtener lo que quieren y van al final a acceder a la marihuana y a la droga? ¿Qué crees tú que van a hacer? ¿Qué crees tú que van a hacer? Van a ceder. Y no vas a poder controlarlo porque ya se ha hecho algo fisiológico, bioquímico arriba en el cerebro. En vez de enseñarles a nuestros hijos el temor al Señor, en vez de enseñarles a nuestros hijos a que amen a Dios, que la satisfacción venga a través, puedes tú generar estados de emoción y de alegría benéfica, buena para el cuerpo, claro. Las dosis de dopamina son buenas. Pero cuando caen en solamente acostumbrarse a la dopamina es el problema. Necesitamos dosis de dopamina, necesitamos dosis de adrenalina. Las necesitamos, nuestro cuerpo genera eso. Claro que sí.
Pero eso lo podemos hacer dentro del ambiente del temor al Señor, responsablemente. Esta generación se olvidó de instruir a sus hijos en el temor al Señor y les dejó hacer lo que ellos quieren. ¿Qué pasó luego? Esta generación fue juzgada por nuestro Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Entramos al periodo de los jueces. Constantemente el pueblo de Israel está siendo atacado y está perdiendo y está siendo destrozado. Es lo que va a ocurrir con tus hijos si no eres responsable en criarlos. Continuemos la próxima semana. Pongámonos de pie. Si para ti como adulto no te es fácil dejar el celular, imagínate lo que estás creando en tus hijos. Una adicción desde ahora. Y tú y se lo estás motivando incluso. Cuando llegue sus tiempos donde deba aprender a controlar sus emociones, sus sensaciones, no lo va a poder controlar porque se ha dado al abandono solo al disfrutar, a obtener lo que quiere. ¿Cómo le vas a poder decir no? Si de pequeñito no le puedes decir no al celular. ¿Cómo crees que te va a entender y te va a aceptar un no cuando ya tenga 10 años, 12 años, 15 años? Caminemos en el temor al Señor. No solamente implica estar en sana doctrina, es tener la sabiduría para que a nuestros hijos les enseñemos con la sana doctrina, aplicando la sana doctrina para que puedan vivir de manera sanos, de manera emocional. Hagámoslo, por favor. ¿Sí? Próxima semana continuamos.